Bien, señoras y señores, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La 64ª legislatura del Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Feministas Trotskistas, obra editorial coordinada por Beatriz López Rosado y Ángeles Márquez Gileta. Para dar inicio a esta presentación, saludamos en el presidium a las siguientes personas. Damos la bienvenida a la senadora Patricia Mercado Castro, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Saludamos con gusto a la doctora en Filosofía, Ruth Betancourt Vargas. Bienvenida. Está con nosotros la doctora en Ciencia Política y Sociología, Estela Oranday Dávila. La licenciada Heather Dashner Monk. Saludamos la presencia de una de las coordinadoras de esta publicación, la profesora Beatriz López Rosado. Bienvenida. Y también nos acompaña Elizabeth López Rosado. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación y, por supuesto, a quienes nos siguen a través del canal del Congreso de la Unión. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. A continuación, para dar la bienvenida a esta presentación, tiene la palabra la senadora Patricia Mercado Castro. Pues, buenos días. Yo como senadora, pues me da mucho gusto, senadora que en algún momento de mi vida, más o menos como 6, 7 años, me formé en esta propuesta política, ideológica, esta corriente política a nivel internacional, que es el trotskismo. Esa fue mi primera militancia política. Ahí creo que, digamos, mis bases, mi formación fundante de lo que he hecho, pues en estos casi 40 años de militancia en la sociedad civil, en partidos políticos, digamos, mi base de formación fue esta propuesta política ideológica y esta forma de hacer política, porque también me parece que el trotskismo es una forma de hacer política, te da una formación, digamos, una formación de tus principios, donde los valores, ¿no? El valor de la justicia, de la igualdad, del respeto a las libertades, a los derechos, de la democracia, o sea, la posibilidad de disentir. Yo por lo general, hasta la fecha, he sido parte de minorías políticas y no de mayorías políticas, sino de minorías políticas, y pues eso finalmente, digamos, me enseñó esta propuesta ideológica y política en el sentido de lo importante es el respeto a los derechos de los demás, las convicciones. Me parece que es una corriente política que sí te hace, digamos, como funcionar el día a día con base en tus convicciones, sin ser fundamentalista. O sea, no son, a veces también, no solamente valen las convicciones, sino también la responsabilidad frente a las acciones, ¿no?, que vas a tomar para lograr una agenda, pero también que el fin no justifica los medios nunca. Y entonces esta formación en convicciones, pues para mí ha sido como muy importante. Por eso una de las críticas que yo he tenido a lo largo de mi vida es cuando en el 2006 fui candidata a la presidencia y no renuncié por Andrés Manuel López Obrador. Y yo, además de que nadie me lo pidió, para mí era como muy importante, era una candidatura de convicciones, era una candidatura por una agenda
que ustedes conocen, la agenda, digamos, del aborto, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, una serie de propuestas de la diversidad sexual y tal, que no estaba dispuesta y no estábamos dispuestos a renunciar a ella por algo, pues, que para otros era algo más grande, que se ganara la presidencia en ese momento por el PRD y Andrés Manuel López Obrador. Entonces digo, independientemente de que nadie me lo pidió, porque nadie me lo pidió, yo no, digamos, no, para mí era muy difícil rendirse, ¿no? O sea, aunque nadie me lo pida, me rindo y por otros, digamos, por lo que se decía que México necesitaba en este momento, yo estaba convencida que por supuesto que la izquierda tenía que ganar, pero tenía que ganar pues una izquierda que fuera capaz pues de sumar, de entender, ¿no? y de abrirse a otras agendas que en ese momento pues estaban muy en la mesa de la discusión, que es toda esta agenda sobre todo de libertades y de derechos para ser iguales. Entonces, y me parece que para mí eso es lo que me enseñó esta corriente política, así me formé y bueno, pues hasta ahora es a partir de mis convicciones que hago política día a día. Y por eso cuando me propusieron que presentáramos aquí este libro, que es la historia, pues la historia de varias mujeres, parece que puede haber otras ediciones, ¿no? De varias mujeres, y una de las cuestiones pues que en esta carrera, de las primeras cosas que yo aprendí cuando entré en ese momento al Partido Revolucionario de los Trabajadores, era la agenda feminista. En ese momento se discutía una resolución internacional que no discutían, por ejemplo, los comunistas. El Partido Comunista estaba como muy atrás todavía en esos años de tener una agenda feminista, ¿no? Eran más importantes los temas de clase que las convicciones, digamos, alrededor de los derechos de las mujeres. Y ahí en el PRT lo primero que aprendí cuando entré es a discutir sobre feminismo y los derechos de las mujeres. Entonces, pues la historia de las feministas trotskistas es una historia muy importante en el país, es una historia donde la participación de todas nosotras, todas ellas, fue una participación, digamos, que marcó la agenda, que marcó las luchas, que marcó esa nueva ola del feminismo que tenía, digamos, en el centro el derecho de las mujeres a decidir, la lucha contra la violencia y el respeto y reconocimiento a los derechos de la diversidad sexual. Eso era, digamos, una participación muy importante. Y bueno, pues aquí en este libro, algunas de estas mujeres trotskistas, todas feministas, porque no se podía ser trotskista sin ser feminista, entonces todas feministas, pues un poco que pongan la historia, su historia en la mesa, que todos y todas conozcamos esa historia, porque es una historia de mucha lucha, de mucho compromiso, de mucha organización, de mucha movilización para pues finalmente haber puesto, ¿no? Con su militancia, con su trabajo, pues haber puesto lo que hoy hemos conseguido las mujeres en este país y en el mundo, por ser también, como decía, no solamente un partido nacional, sino un partido perteneciente a una internacional que es la Cuarta Internacional, y que es pues así como muy maravilloso encontrarse aquí en México y en el mundo a tantos camaradas, a tantos compañeros formados en esta corriente política que precisamente siguen ahí, siguen haciendo cosas porque estamos formados en las convicciones, y esas es, por lo menos aquí me parece que es muy difícil sin ser fundamentalista. Sé que muchos nos podemos haber desviado en el camino, pero finalmente yo creo que las mujeres que escriben en estos libros no, siguen igualmente comprometidas, igualmente haciendo desde sus lugares que no
posiblemente no sea el PRT necesariamente, sino otras organizaciones, pero siguen trabajando a favor de los derechos de las mujeres, de las propuestas más radicales de los derechos de las mujeres. Y cuando digo radicales en el fondo, en su contenido, no necesariamente, digamos, en las formas que ellas están participando. Así es que de verdad sean bienvenidas. Pues yo me siento como muy conmovida de estar aquí con ustedes, de estar presentando este libro, y todavía no empiezo a hacer yo mi reflexión para ver si hay alguna otra publicación, pero la haré inspirada por las que se atrevieron a hacerla y que la plasmaron en este libro. De verdad, bienvenidas y muchas gracias. Creo que nos van a enseñar y nos siguen enseñando muchas cosas a las mujeres y a los hombres de este país. Gracias. Agradecemos las cálidas palabras de la senadora Patricia Mercado Castro. Y bien, para moderar esta presentación queda en uso de la voz Elizabeth López Rosado. Gracias. Está muy fuerte. Bien. Antes de continuar, deseamos darle las gracias a Pati Mercado, a nuestra querida camarada feminista, senadora por la legislatura 64 de esta honorable Cámara. Por este logro, ¿verdad?, que aquí se encuentra, ¿verdad? ¿Se puede comprar? A la salida, ¿verdad? Y porque sin el apoyo solidario y fraterno de la senadora no hubiera sido posible. No solamente el hecho de contar con las compañeras que la verdad en muy poco tiempo, en 4 meses salió el texto, fue un esfuerzo ante todo gracias a las que coordinaron, a las camaradas feministas Ángeles Gileta y Beatriz, ¿verdad?, López, que nos jalaron, ¿verdad?, a varias compañeras. Pero aquí estamos presentes y las gracias muy fraternales y un abrazo fuerte, como siempre. Bien, para iniciar esta presentación vamos a dar la dinámica a seguir. Cada compañera va a tener un tiempo de 10 a 15 minutos y para el público que guste hacer preguntas son de 2 minutos y 3 minutos para algunas o a los que gusten hacer alguna intervención. Vamos a iniciar con la doctora Ruth Betancourt Vargas, socióloga y doctora en filosofía por la UNAM. Ha sido militante desde muy joven en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, feminista trotskista, aquí presente. Entonces, iniciamos con la doctora, después continuaría la doctora Estela Oranday, después la licenciada Heather Dashner-Monk, después la profesora Beatriz López Rosado y al final de sus preguntas y respuestas vienen el cierre de las compañeras. Adelante, doctora. Pues agradecer infinitamente y conmovidamente su presencia. Esperamos que nuestras experiencias, nuestra escritura, pues tenga algún impacto, sobre todo considerando los tiempos violentos por los que atravesamos. Es imperante convocarnos a la lucha en contra de la violencia y de los feminicidios hacia las mujeres. Insurrectas, desafiantes, malignas, las socialistas, las trotskistas, las feministas. Resuenan en mí estos apelativos, malditas feministas, sí, malditas, porque en nosotras está el mal, la oscuridad, la transgresión, el pecado, pero nunca más la culpa o el castigo moralizante, sino lo desafiante, lo festivo, la creación y la insubordinación. Y sí, en un ambiente cálido y festivo, 13 feministas trotskistas se dieron cita para hablar de su historia, de sus periplos, itinerarios, travesías y peregrinajes de su vida militante en el PRT y en el feminismo socialista. Convocadas fuimos por nuestra entrañable camarada Beatriz López Rosado,
militante feminista y fundadora de los organismos independientes al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, fundadora de las Madres Libertarias, poeta, escritora. Luego se incorporó nuestra querida Ángeles Márquez Gileta, ilustre escritora y profesora del CCH, quien viajó al Istmo a reunirse con Beatriz y a decirle: venga, camarada, hagamos las memorias de las feministas trotskistas. 11 feministas trotskistas más se decidieron a convocar y contar su historia de la militancia feminista en el PRT. Elizabeth, Ana María, Susana Vidales, Ana María Hernández, Ruth Betancourt, Urania, Yossi, Heder. También acudió al llamado a través de la escritura de Ana María Hernández, Nelis Palomo, nuestra imprescindible. 12 feministas más una resumieron 40 años de su aciaga y controvertida vida en la militancia trotskista. En más o menos 10 cuartillas cada una resumieron los 40 años. La mayoría, casi en la adolescencia, muy jóvenes, asistimos a la cita con la historia, con esa historia que no se cuenta o que se tergiversa, la guerra de Vietnam, el golpe en Chile o el movimiento estudiantil del año del 68, pasando por el 10 de junio, la caída del muro de Berlín, el sismo en el año del 85, la ruptura priista y la formación del PRD hasta nuestra actividad política y participación actual. La unificación de los grupos trotskistas en el año del 74 dio lugar a la creación del PRT. Con un amplio programa político al compás del internacionalismo, el PRT generó estrategias de intervención en un momento histórico de álgidas luchas. La década de los años 70 y 80 fueron testigos de significativos e impetuosos movimientos sociales, protestas y el surgimiento de un amplio espectro de organizaciones políticas y sociales. En el momento de fundación del PRT en nuestro país, aún habían estragos y resonancia de la represión ejercida hacia los movimientos estudiantiles del año de 1968 y 1971. La lucha contra la represión fue encauzada a la organización y movilización por la búsqueda y presentación de los presos y desaparecidos políticos. Fueron fundamentalmente los participantes en los movimientos estudiantiles y los sobrevivientes de la guerrilla, así como las madres y familiares de los presos y desaparecidos políticos, quienes convergieron en el organismo unitario del Frente Nacional contra la Represión. A la fundación del FENSER acudió Rosario Ibarra, quien se convirtió en la voz de las madres que exigían al gobierno la presentación de sus hijos, y sí, también ahí participaron y construyeron las feministas trotskistas. Rosario Ibarra y Urania Chavarría cambiaron su lugar de residencia. Regresarían a Monterrey cuando el gobierno nos presentara con vida a todos nuestros presos y desaparecidos políticos. En el año de 1975, las feministas trotskistas fueron nuevamente convocadas, ahora en el contexto de la primera Conferencia Internacional de las Mujeres organizadas por la ONU. Y una vez más, ahí se encuentran ellas, las feministas trotskistas, desde sus espacios de lucha, de confrontación y transgresión, organizando de forma independiente foros, dando cuerpo y voz de forma autónoma a las feministas revolucionarias, sindicalistas y de los movimientos sociales. Las feministas trotskistas se incorporaron en la organización y en las luchas desde el interior del movimiento obrero cuando el PRT decidió la política del giro a la industria. Fueron las feministas trotskistas las primeras en ir a las fábricas, oficinas y empresas de la industria y de servicios a realizar trabajo político entre las obreras y empleadas. Estuvieron también con las costureras y damnificadas en el sismo del año de 1985. Con ellas se organizaron y exigieron al gobierno la indemnización de sus viviendas. Igual participaron en los movimientos estudiantiles, profesionistas, de médicos y maestros. En los movimientos del campo y la ciudad que se expresaron en grandes frentes y organismos unitarios, fueron también actoras y protagonistas las feministas trotskistas. La participación de las camaradas feministas no significaba únicamente una militancia en el feminismo, sino en todos los movimientos políticos y sociales. Las décadas de los años 70 y 80 fueron de convulsión política y el movimiento feminista tuvo su expresión y movilización por la igualdad y los derechos de las mujeres trabajadoras,
estudiantes, colonas y amas de casa, campesinas y obreras. En ese mapa político participaron y construyeron las feministas trotskistas condiciones de posibilidad de una mejor situación de vida y existencia para todas las mujeres, además de la inquietante resonancia generada por la transformación e insubordinación de los roles y prohibiciones tradicionales que por siglos sometieron a las mujeres, como la imposibilidad de asistir a estudios de nivel medio o superior, tener un trabajo remunerado, decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad, o ejercer libremente otros roles sexuales y no solo el aprobado moral y socialmente. Las decisiones de embarazarse, tener o no tener hijos, o recurrir al aborto clandestino, arriesgando la vida y exponiéndose a la persecución y castigo. Este mundo de convulsión política, social y moral fue asumido plena, determinante y conscientemente por estas 13 feministas trotskistas y por supuesto que por muchas otras que no quedan fuera del texto que se ha editado, sino que están presentes también con sus aportaciones, experiencias y militancia en el PRT. Ante todo, en todas ellas, en nosotras, estaba arraigada fuerte y poderosamente la concepción de comunidad, de socialización, de participación colectiva, de vínculos y lazos de y entre camaradas, el ser de la militancia trotskista, revolucionaria y de solidaridad, eran principios arraigados fuertemente en nuestra conciencia, en nuestra actividad política y en nuestro actuar cotidiano, dominado y determinado por lo esencial del ser camaradas, herencia de haber compartido no solamente anhelos y sueños revolucionarios, sino momentos de angustia y represión. El feminismo que enarbolamos, el feminismo socialista, no se construyó solo, no anduvo ni abrió camino únicamente en el movimiento feminista, sino que acompañó y se acompañó de todos los movimientos y organizaciones políticas y sociales, así como de sus demandas. Nuestra participación no se orientó exclusivamente a la revolución social y a la de la vida cotidiana. Lo personal es político. Y con esa frase iniciamos y defendimos, en primer lugar, nuestro derecho a participar políticamente, nuestro derecho a expresarnos, a debatir, a escribir y a disentir, sino que también actuamos y pensamos en y desde el lugar de lo más íntimo, donde el patriarcado hiere, acorrala y cercena nuestro ser, en el de la vida privada, la que nos tenía mayormente sometidas, controladas, anuladas, ese territorio de lo social que hasta hace unas décadas no se nombraba, no se escuchaba, el de la sexualidad, el del aborto y la maternidad libre y voluntaria. Las feministas trotskistas, las que nos formamos en la teoría y en la práctica, en el internacionalismo proletario y revolucionario del PRT, las insumisas, turbulentas, conflictuadas, las feministas que en los años 60 y 70 nos rebelamos a la monotonía, nos rebelamos a la monolítica estructura familiar, educativa, laboral, religiosa e incluso en la misma organización política. Las feministas trotskistas nos enfrentamos con fuerza y decisión al machismo más abigarrado. Denunciamos al patriarcado que todo lo pervierte, que todo lo somete, que se expresa en todos los contornos, en todos los espacios, en todos los ámbitos de la sociedad. Viva la revolución sexual, viva la revolución social. Gracias. Gracias, doctora. A continuación, la doctora socióloga y doctora en ciencia política, Estela Oranday Dávila. Ha sido profesora por 40 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A continuación. Pues sí. Buenos días. Agradezco a la compañera Betty por invitarme a presentar este libro, también al público que nos acompaña y a la Cámara de Senadores por este espacio que nos permite dialogar y, por supuesto, a mis compañeras aquí presentes en la mesa, incluyendo a la prologuista Heather Dashner. Feministas trotskistas es una recopilación de historia de vida de 12 autoras
que caminaron juntas en los tiempos de auge del PRT. Unos relatos me hicieron reír, otros llorar y en otros me vi reflejada. Rememoré aquellos tiempos en los que podíamos realizar muchísimas actividades sin cansarnos, que nos hacían crecer y sentirnos felices. Es un placer compartir hoy con ustedes parte de las historias de mujeres que, como ellas mismas se definen, son comprometidas militantes feministas y defensoras de los derechos humanos. Historias de vida narradas en voz propia de Ruth Bentancur Vargas, María Elena Carrillo Carrillo, Urania Chavarría de Canini, Josefina Chávez Rodríguez, Yossi, Heather Dashner Monk, Beatriz López Rosado, Elizabeth López Rosado, Guadalupe Hernández López, Ángeles Márquez, Ana María Mocián, Susana Vidales Rodríguez y finalmente, pero no menos importante, Ana María Hernández López, quien da voz a Nelis Palomo. Imagínense cuánto nos aportaron nuestras experiencias dentro del movimiento, que las primeras veces que nos encontrábamos frente a un público nos aterrorizáramos. ¿Verdad, Heather? Como en tu parte que cuentas, cito, la primera vez que hablé en público estaba tan nerviosa en una reunión pública en Vancouver que me mareé y tuve que sentarme para no colapsarme. Fue muy chusco el momento, ya que la gente del público pensó que me había ganado la emoción por hablar de los eventos del golpe en Chile. Me lo dijo años después una camarada que había estado presente, pero en realidad yo estaba aterrorizada. Ahora aquí estamos, no aterrorizadas, sino encantadas. Crecimos como personas, como mujeres, como feministas, como seres humanos. Encontré historias que como maestra también experimenté, aunque con matices diferentes. Por ejemplo, cuando Betty cuenta, cito, un día Juanito se me estaba quedando quietecito, congelado en el río que debía atravesar para llegar a la escuela. Cuando me avisaron sus compañeritos corrí, lo froté usando mi franela de sacudir, estaba tieso, luego lo abracé con cuidado, despertó de su letargo y comenzó a correr. Esa noche lloré y lloré, pensando que no tenía con qué cubrirse y pronto vendría el invierno. Cambié mi vestido nuevo tejido a mano por 6 suétercitos. Con este ejemplo podemos decir que las mujeres vivimos experiencias parecidas que logran que la sororidad fluya de una forma natural. Yossi nos relata que en la década de los 70 y 80 el PRT tuvo un perfil feminista que se manifestó en la participación de las feministas del PRT con las mujeres de sectores populares, de los sindicatos, entre otros, cito, permitieron el desarrollo de lo que conocimos como feminismo popular y, por tanto, el crecimiento en organización y conciencia de mujeres más allá del medio universitario y estudiantil, que dentro de este existía la Comisión de Mujeres que contribuía a su organización y a su conciencia feminista, tanto en los sectores populares o campesinos como a nivel de las camaradas que se integraban al propio partido. Por su parte, Susana remora que en el movimiento estudiantil de Sonora participaba un grupo importante de mujeres, que la mayoría ejecutaba tareas de apoyo y propaganda, cito, tareas que ya eran difíciles de realizar porque había que imponerse ante la timidez y la falta de seguridad en una misma. El movimiento fue lo que hoy llamaríamos un entrenamiento intensivo de habilidades de liderazgo, por lo que surgió la Organización de Mujeres Universitarias con la finalidad de analizar la condición femenina y proponer formas de resistencia, de oposición al poder patriarcal, integrando una perspectiva de lucha de clases a la vez que la lucha por los derechos de las mujeres. Ángeles afirma que, cito, me quedo con la satisfacción de haber contribuido en el movimiento de lo que en ese entonces se denominaba la liberación homosexual y en el feminismo, y que nuestro partido fue vanguardia en estas dos últimas causas. Urania nos platica que cuando se formó el PRT se reunieron todos los grupos trotskistas de la República Mexicana
con, cito, nuestros compañeros y compañeras de la clase trabajadora organizamos escuelas de cuadros abiertas y la Brigada Alejandra Kollontai. Se abrevaba de diversos textos y se discutían diferentes temas, de los cuales aprendimos de las especificidades de la opresión de la mujer, de la doble jornada del trabajo y de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Las demás que nombré anteriormente realizaban tareas en general dentro y fuera del partido, incluyendo las referidas al feminismo. Más o menos dedicaban su tiempo a las mismas actividades. Así, no deja de sorprenderme y reflexionar con las narraciones de las compañeras sobre todas las acciones políticas que hicieron en aquellos años. La vida nos daba tiempo para asistir a encuentros feministas y a marchas, hacer pintas en diferentes puntos de la ciudad y del campo, vender y distribuir el periódico del partido, promover el sindicalismo universitario, participar en huelgas, apoyar solidariamente a los movimientos de otros sectores, promover el feminismo en sindicatos, en la academia y en otros espacios, impulsar actividades culturales como obras de teatro, danza, performance, y todo esto sin dejar de lado la formación política feminista dentro del partido, con lecturas de textos y debates de conciencia. Encontrar juntas estas historias de vida tiene valor como reflejo de la realidad, una realidad que, como la mayoría de nosotras sabemos, ha costado años para visibilizarla, porque ha resultado indiferente que las mujeres escriban o no. Únicamente los hombres han sido los que representan en su literatura las experiencias femeninas, en lugar de ser las mismas mujeres quienes lo hagan, porque hasta hace poco la realidad de las feministas troscas mexicanas no había sido contemplada en la historia política del país. Con estas historias de feministas trotskistas removemos antecedentes escritos o hablados, lo que podría resarcir una parte de la historia del feminismo en México. Un feminismo que conjuntamente a los diversos feminismos participó en acciones teórico-prácticas diversas y en la discusión de la agenda feminista, pero que apenas está comenzando a dar frutos en iniciativas de ley como educación sexual, por la libre opción sexual, libertad para ejercer la sexualidad, maternidad libre y voluntaria, la despenalización del aborto, por la equidad de los sexos, porque exista representación política femenina, aunque sabemos que esto no siempre significa que dichas mujeres planteen y lleven a cabo una agenda feminista. No me refiero a Pati. Pues nomás falta. Legislación contra la violencia hacia las mujeres, contra el despido laboral y la discriminación en los centros de trabajo, por el simple hecho de ser mujeres, o cuando se les aplica la prueba de ingravidez como requisito para obtener o ascender en un empleo, en fin, contra la discriminación en todas sus formas. La publicación de estas experiencias feministas no solo resulta ser un reconocimiento al valor de sus escritos aportados por cada una de ellas, sino también un estímulo para las demás compañeras que fueron cómplices de los avances logrados. Y un parteaguas para las próximas publicaciones de anécdotas que sean específicas de los alcances y limitaciones que tuvieron como feministas dentro del PRT, de tal manera que estas experiencias aporten a las nuevas generaciones otros caminos a descubrir en la construcción del feminismo nacional e internacional. No me queda más que felicitarlas por esta memoria que permanecerá en el recuerdo de todos y de todas nosotras. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida también a la licenciada Heather Dashner Monk, quien hoy en día participa en la Coordinadora Socialista Revolucionaria, en el grupo Feministas con Voz de Maíz y coordinadora de Mujeres 8M. Algunas consideramos que la compañera ha sido casi nuestra madre, ¿verdad?, en aquellos entonces del feminismo trotskistas, ¿verdad? Entonces, continúa la compañera. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, por tenernos y por organizar esto, Patti y Betty y Liz.
Quería empezar con una anécdota con la que inicio el prefacio o la presentación en el libro, que es que una compañera mía de mi grupo feminista de hoy me comentó que en la universidad donde ella estaba tomando un diplomado, le preguntó a la maestra, ¿y cuándo vamos a ver las cosas de las feministas socialistas? Y ella, la maestra, dijo, bueno, bueno, es que las socialistas no hicieron mucho. Entonces, bueno, señal de que necesitamos volver a revisar la historia, ya que ha sido revisada bastante por otras y otros. Tenemos las trotskistas una íntima relación con eso de distorsionar la historia. El siglo pasado está lleno de movimientos gigantescos que distorsionaban la historia, el estalinismo, la gran mentira de Goebbels bajo Hitler. Y hoy estamos enfrentando a una nueva escuela de eso mismo en el señor Trump, ¿no? Que para él todo es fake news y todo lo que él dice es la verdad y todo lo demás es falso. Entonces, nosotras tenemos que ver que no podemos permitir que esto ocurra con nuestra historia porque tiene un impacto en la vida de la gente hoy. Muchas historias, o más bien la mayoría de las historias que se han realizado, que se han escrito sobre el feminismo en México, han dejado completamente afuera a las socialistas y especialmente a las troscas. Y en algunos casos es simplemente por ignorancia, por no saber a quién ir a preguntar. En otros casos no es tan inocente, es por un sesgo en la interpretación de la historia. Pero también tiene que ver con que no hemos escrito nosotras. Nosotras no hemos escrito lo suficiente sobre lo que hacemos. Tratamos de hacer más que escribir sobre lo que hicimos. Entonces esa es la gran virtud de este libro, la gran virtud de la iniciativa y particularmente de Betty y de Ángeles, de forzarnos a escribir. Todas, hubo varias que no pudieron porque o tengo tanto que decir que no lo puedo meter, o no logro poner la pluma sobre papel, o simplemente no logro abarcar todo lo que fue mi vida en los años que compartimos. Porque como bien dijo Patti, hemos ido a muchos lados, hemos terminado en muchos lados. Pero el PRT de los años 70 y 80 fue un semillero de feminismo en este país que no nos sorprende entonces encontrar a compañeras en las universidades en diferentes partes del país, en movimientos sociales en diferentes partes del país, en el Senado de la República y en otras partes, han estado en otras instancias gubernamentales, etcétera. Y yo en un humilde grupo feminista dedicada a mi idea central, que es la construcción del movimiento de mujeres y feministas para nuestra autoliberación, nuestro empoderamiento como mujeres y como parte del movimiento social en general, que contribuya al conjunto de las luchas por la liberación de la humanidad, no solo de las mujeres. Entonces, este libro es un intento de solucionar o de empezar a solucionar ese hueco, pero no hay que dejar de mencionar que aquí mi camarada escribió un primer libro. Estela escribió un libro y fue el primer libro al respecto. Entonces es la continuación en otra forma y esperamos que sea un primer paso para un siguiente libro, porque faltan muchísimas. Estamos 13 representadas aquí, pero las que faltan, yo ya hice una lista. Tenemos que contactar a mínimo 50, 60, 70 mujeres para invitarlas. No van a caber. Si logran poner plumas sobre papel, no van a caber en el siguiente libro.
Pero entonces, ¿de qué años hablamos? Hablamos, como bien hizo una reseña Ruth y Estela, hablamos de los años 70 y 80, del nacimiento del PRT en el 76 a su escisión en el 92. Eso es lo que compartimos todas. Nos hallemos donde nos hallemos ahora, todas compartimos por lo menos algunos años de ese periodo. Y por eso escogimos ese periodo para reseñar, porque pues hay vida después del 92, ¿no? Ha habido toda una serie de actividades y seguimos activas muchas de nosotras. Pero compartimos estos años. ¿Qué nos dieron esos años? Ruth dijo muy bien, o sea, lo que fue la insurgencia sindical, que nos dio la lucha por la democracia en el sindicato telefonista, la lucha por la libertad sindical en la tendencia democrática del SUTERN, de los electricistas, la lucha por la democracia en el CENTE, que dio frutos, que es la CENTE el día de hoy, que esto se vio reflejado en un sinnúmero de huelgas y de movimientos en fábricas pequeñas y grandes, en el movimiento dirigido por Ortega Arenas, en el movimiento de los automotrices, en las fábricas automotrices, un aporte muy importante de la industria mexicana, y también dio surgimiento a coordinadoras de masas aparte de la CENTE, que fueron la CONAMUP, es decir, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, que emergió como una fuerza social, igual que la CEMPA, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, en el campo, la unificación de movimientos campesinos, y dio también el surgimiento de los movimientos y las actividades feministas, no solo aquí en el Distrito Federal, aunque se concentró como siempre mucho aquí en la capital, sino en todo el país hubo grupos, y también los pininos del movimiento gay, lo que hoy llamamos LGBTIQ+, porque son muchos más, y que entonces se llamaba Movimiento Homosexual por la Liberación Homosexual, que tenían sus franjas de mujeres, feministas, también lesbianas. Yo no recuerdo si estaban algunas de ustedes, quizá Patti, en la primera marcha, porque el primer movimiento, la primera salida a la calle del movimiento gay fue en el 78, con un pequeño contingente acobijado por una marcha sobre el 26 de julio, la Revolución Cubana. Pero la primera marcha gay fue en 79, llamado como tal. Éramos como 200 personas y orgullosamente podemos decir que estuvimos 20 perretos y perretas, ¿no?, apoyando este movimiento en su lanzamiento. La lucha contra la represión, no se diga, que fue el eje de la izquierda en ese momento, el punto central de unificación política de la izquierda, y fue Rosario Ibarra la punta de lanza de ello, acompañado efectivamente por Urania, que es una de las compañeras que aquí escribe. Urania nunca fue trotskista, Urania nunca fue miembro del PRT, pero sí fue nuestra candidata a la presidencia, la primera candidata a la presidencia. Rosario. ¿Qué dije? Urania. Ah, perdón, sí, no, Rosario, no, Urania sí fue feminista y sí fue trotskista, y fue miembro del PRT, pero Rosario no fue miembro del partido, pero sí la lanzamos como candidata unitaria a la presidencia, porque unía a toda la izquierda, el FENSER, el Frente Nacional contra la Represión. Entonces, todo esto se dio en esos años. Ay, y no puse esto. ¿Cuánto? Oye. Bueno, entonces. No, quedamos 15 minutos. Ok, muy bien. Entonces,
El asunto es, después en los 80s, la CUT y las costureras que salieron como movimientos espontáneos del movimiento de los resultados del enorme temblor y la pérdida de vida y la autoorganización de la gente en la ausencia absoluta de organización de parte del gobierno, del rescate de los muertos, de los sobrevivientes y en exigir sus demandas y sus derechos como la sindicalización, y Patti estuvo en esa lucha metida hasta las chanclas, ¿no? Bueno, luego las elecciones que fueron robadas, se vale decir aquí, yo creo, a Cárdenas en el 88, y el inicio del neoliberalismo, es decir, los inicios que se dieron con Miguel de la Madrid fueron momentos de choque frontal. Todo esto fue parte de donde nosotras, como feministas trotskistas, estuvimos inmersas en todos esos movimientos, en todos esos momentos históricos para nuestro pueblo, para este país. ¿Qué es lo que hubo? La Coalición de Mujeres Feministas, el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, que unió a sindicatos, grupos feministas, partidos políticos y hasta grupos campesinos a veces se asomaban. La primera ley sobre aborto y maternidad voluntaria que se presentó en el 80, los primeros centros de apoyo a mujeres víctimas de violencia en el 79, esto de parte autogestivo, no de parte del Estado, de parte de las mujeres. El grupo más grande, donde estuvo Patti, GAMU, que fue grupo autónomo de mujeres universitarias, los primeros encuentros nacionales de mujeres de feministas y por sectores en el 80, 81, los encuentros nacionales que hasta hoy siguen, iniciaron en el 82, los grandes frentes para defender la victoria de Cárdenas y el encuentro internacional, feminista latinoamericana y del Caribe, y el auge, el momento de culminación del feminismo popular, es decir, una hermandad entre mujeres en sectores populares que surgían de todos estos movimientos y las feministas que éramos grupos relativamente pequeños y nos juntamos en estos encuentros. Hubo una convergencia y la reunión en Taxco fue el momento más importante de ello, o más significativo, digamos, quizá no el más importante. ¿Qué contribuimos las trotskistas a todo esto? Bueno, siempre hicimos esfuerzos por crear instancias unitarias del movimiento, de crear puentes entre las feministas y los grupos populares de mujeres. Participamos en todos los debates habidos y por haber sobre el aborto, la maternidad voluntaria, la violencia contra las mujeres y las soluciones positivas, no solo el castigo, porque al inicio se versó todo el debate acerca de cuánto deberíamos de castigar a los violadores y si hay que castrarlos o no hay que castrarlos y todo este tipo de cosas. Y bueno, planteamos otra visión centrado en las víctimas, en las agredidas, en las mujeres que habían recibido la violencia y la solución de sus necesidades, no el castigo divino, digamos. La acción afirmativa, nosotras fuimos la primera organización, nosotros como partido fuimos la primera organización en plantear acción afirmativa en nuestras propias filas, que hoy ha dado, a través de ya 30 años de cambios, lugar a la cuestión de la paridad, que hoy es parte de la legislación del país. La relación y la importancia de mantener una relación entre el movimiento feminista y el movimiento gay, la necesidad de guardar la autonomía
del movimiento feminista y el derecho de las mujeres a reunirse solas. Esto parece cualquier cosa, pero no es cualquier cosa. Ante un movimiento dominadísimo, por decirlo de alguna manera, por varones y por una visión errónea, a mi juicio, compartido por muchos compañeros nuestros, de que la lucha de las mujeres es el secundario, era para después de la revolución. Eso era para después. Y cualquier cosa que oliera a mujeres reuniéndose solas era separatista, era aminorar el movimiento, y nosotras planteamos no. Las mujeres tenemos que tener el derecho a reunirnos solas para empoderarnos y enfrentar las dificultades que tenemos en la sociedad. Luego, la política que llevamos ya depende de la visión de cada quien y de las diversas corrientes, pero la necesidad de que las mujeres tuviéramos el derecho de reunirnos solas era una cosa fundamental, defendido por muy pocos, debo decirlo, en los movimientos socialistas aparte de nosotros. Y bueno, ¿qué relevancia tiene todo esto hoy? Hoy hay nuevas generaciones feministas que están saliendo y que pueden, quieren discutir estrategia, quieren discutir qué hacer, tienen muchas ideas, tienen mucho empuje, tienen mucha energía y necesitan tener referentes. Tienen sus propios referentes, los hay, y son importantes, pero los del pasado también son importantes, porque son discusiones ya dadas y discusiones dadas en el contexto mexicano. Y esto es sumamente importante. Yo creo que este libro puede abonar a que haya referentes para las nuevas generaciones de las luchas que ha habido, y que nosotras, que nos vemos aquí como ya, con algunas excepciones, ruconas, éramos jóvenes alguna vez y tuvimos y tenemos la misma rebeldía que tienen ellas. Y entonces, que somos hermanas, somos compañeras. No es un problema de generaciones, aunque las experiencias de las generaciones son válidas y son distintas, por supuesto. No es lo mismo alguien que creció con esto a alguien que creció con la pura pluma, ¿no? Es diferente la experiencia de vida, pero la opresión sigue siendo común a nosotras. Desgraciadamente, con todos los avances que ha habido, no hemos vencido la opresión, y por muchas leyes que tengamos, que hay que hacerlas, es positivo hacerlas, no van a solucionar la vida de la mujer, de cualquier muchacha en la calle, en la escuela, en el trabajo, si no tiene apoyo de sus compañeras y compañeros. Y para eso se requiere movimiento y fuerza a nivel social. Entonces, yo creo que este libro nos ayuda, y es solo el inicio de nuestro esfuerzo común. Y faltan muchas troscas, yo decía 70 u 80 más, pero es un muy buen inicio. Muchas gracias. Bien, gracias. A continuación sigue la profesora Beatriz López Rosado, maestra jubilada, estudiante también de antropología, hace muchos años, pasante, sexóloga de IMESEX, fundadora de un grupo muy importante de madres libertarias, fundadora principal, integrante de la Comisión de Género del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Similares del Estado de Oaxaca. Ella fue una de las principales, junto con Ángeles Gileta, coordinadoras del texto Feministas Trotskistas. Por favor, adelante. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Similares, que como todos los sindicatos hoy se encuentran debilitados,
y estamos construyendo. Yo ya me retiro este año de la Secretaría General, estuve allí 15 años y por 4 años me tocó ser la Secretaría General, compañeros desaparecidos, los más jóvenes, únicos que se atreven, compañeras periodistas hostigadas sexualmente en sus trabajos. Bien, para mí también es algo muy emocionante y estaba a punto de llorar cuando escuchaba a Ruth Betancourt leer. De verdad que me conmovió y quiero, antes de continuar, dar las gracias a Patricia Mercado, porque sin ellas el principio de nuestro sueño hecho realidad hubiera sido imposible, ya que la impresión es lo más caro dentro de un trabajo de esto. Las otras compañeras ahora piensan buscar algo mejor, seguramente se va a encontrar porque será con más tiempo, con más experiencia. Se han integrado compañeras que son expertas sobre la cuestión del feminismo, que tienen un sector intelectual o han estado allí, como Susana Vidales, bueno, Heather Dashner, que yo siempre he dicho que para mí y otras fue como la madre del feminismo. No solamente era la dirigente central en el PRT del Buró de la Mujer o Comisión de la Mujer, sino, como decía ella, de la Cuarta Internacional o Partido Mundial. Es un partido mundial, ¿sí?, con sedes en diferentes países. Entonces, Heather es una de las principales organizadoras, tengo entendido que hasta la fecha, de este organismo que nutre de ideas por la liberación de la mujer, etcétera, al mundo. Porque desde Federico Engels y Carlos Marx hicieron, ¿verdad?, en su momento la lucha por crear una organización de este tipo. Cuando la Comuna de París. Y bueno, cuando la Revolución Rusa, de ahí nacimos después nosotras como corriente del pensamiento. Ustedes saben lo que fue el estalinismo, donde no nada más fue León Trotsky, fue toda una corriente de la llamada oposición de izquierda, con varios líderes como Plejánov, etcétera, que no solamente fueron asesinados, sino además desaparecidos de fotografías y del mapa. Por lo mismo a León Trotsky se le asesina aquí en México, donde le abre las puertas cuando estaba el general Lázaro Cárdenas. Parece ser que Diego Rivera por ahí. Nuestra crítica en ese sentido central es difícil acerca de lo que es la burocracia, ¿sí? La burocracia dentro del poder, por eso nace la oposición de izquierda. O sea que además de enfrentarnos a los partidos en el poder en esa época, como el PRI, el PAN y lo que llamábamos sus satélites, el PAN, PPS, etcétera, dentro de la misma compañeras y compañeros que luchaban, por ejemplo en el magisterio, teníamos que ver las críticas hacia lo que estaba haciendo la ex Unión Soviética o cómo negociaba los movimientos en aras ellos de tener mayor poder. Y si bien hubieron avances indiscutiblemente acerca de la mujer y mujeres como, no sé, Alejandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, la realidad es de que muchas cosas no avanzaron en la cuestión de la mujer en la ex Unión Soviética. Hoy en México hay una expresión diferente a lo que en nuestro momento fue el llamado movimiento feminista, si se le quiere llamar así, porque éramos pocas las que salíamos a movilizarnos. Y en uno de los principios de nuestro partido era por la liberación y los derechos de la mujer, ¿sí?, que se da después de la Revolución del 79, efectivamente. Y decíamos así, y minorías sexuales. Hoy dudo eso, que es eso de las minorías sexuales. Bien, hoy hay una gama enorme, como comentaban, acerca de lo que es la sexualidad. Tenemos todavía un hoyo profundo por allí. Si bien reivindicábamos el derecho al placer, poco lo hablábamos en la práctica. Y aunque recitábamos que lo personal es político, yo creo que de no haber sido de los grupos autónomos, poco hubiéramos, en mi caso, profundizado. En base a la experiencia que tuvo GAMU, donde Patti Mercado fue de las principales dirigentes, Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, que en ese momento era todavía parte de la política del partido antes de dar el giro a la industria, pues nosotros impulsamos, nacida en esa experiencia, el Grupo Madres Libertarias, donde por primera vez vamos a reflexionar en base a lo que era nuestra consigna por la maternidad libre y voluntaria. La anexamos y feliz,
Primero, nace por el problema del aborto y las miles de mujeres, sobre todo las mujeres pobres, que al abortar mueren desangradas. Por eso tenemos también una posición en favor de las mujeres pobres, llamémosle así, principalmente porque por hasta que tienen dinero van y se operan, en 15 minutos salen bien y están bien alimentadas, ¿cuál de sangre? Bien, entonces, Madres Libertarias tratamos de analizar lo que era la maternidad, las condiciones, ¿no? Que se tuvieran centros de desarrollo infantil para la madre trabajadora, llamadas popularmente guarderías, ya lo que mencionaba Estela Orandaya en su excelente ponencia, toda una gama de no el de exigencia a la mujer del derecho de gravidez, a las maestras nos lo hacían y creo que hasta la fecha se hace, para darte la plaza. Tuvimos el caso de una camarada, Fabiola, que no se la dieron porque se embarazó. Estas fueron algunas de las cosas que internamente platicábamos. Al interior del PRT, pues también se daba el machismo y creo que hasta hoy lo que se reivindica como PRT, perdón, ¿sí? Pero en Madres Libertarias nos atrevimos a llevar el caso de un líder del PRT que no apoyaba a la compañera la que tuvo el hijo y lo presentamos al Buró de la Mujer, ese problema. Bueno, yo era parte, aunque estuve poco tiempo, porque yo soy más bien activista, más que intelectual, grande o profunda. Y efectivamente la dirección del partido dio una propuesta y una solución al respecto. En fin, quiero decir de que tenemos unas enormes lagunas en lo que ha sido nuestro primer intento, porque para muchas fue muy doloroso el año de 1992 cuando se parte el PRT. ¿Por qué? Yo le decía, el PRT era nuestra madre, nuestro padre y nuestro proyecto central de vida para quienes aún continuábamos en él. ¿Cuántas no abandonamos las que decidimos sí tener un hijo? Varias no. ¿Cuántas no lo abandonamos o los dejamos encerrados? ¿Cuántos problemas? Perdón. ¿Cuántos problemas no pasamos las que sí decidimos tener hijo, a pesar de que uno de los líderes decía que era contrarrevolucionario? ¿No? El peló. Después él sí tuvo su nena, su hija, sí. Bien, quiero decirles que tenemos todavía una gran laguna que llenar y tenemos la esperanza que, como bien decía Heather, faltan todavía muchas más por integrarse. Este fue apenas un primer intento, donde después de la marcha del 68, y gracias a Liz que me pasa un grupo de ex camaradas del PRT, y hacemos un grupo entre ella y yo de WhatsApp, bueno, formo el grupo, las incorporo y empezamos a jalar, invitando siempre que se invitara a otras y a otras. Ojalá que podamos continuar y cumplirles con la tarea. Yo recuerdo también a Estela Oranday, porque además fue mi amiga, nos íbamos al Istmo de Tehuantepec, hasta incluso la isla de San Francisco a Pueblo Viejo. Yo creo de que reivindicarse como feminista hoy es muy importante y tenemos que dar la discusión. Por ejemplo, todas y todos supieron lo de Me Too, y a partir de ahí nos estamos cuestionando qué onda con el castigo. Si los que han abusado, violado sexualmente a una mujer, ¿cómo poder dar primero atención a la víctima? Porque así es, aunque dicen que no hay que victimizarla, yo digo a la víctima, ¿sí? ¿Cómo darles una atención? Y cómo hacer una propuesta, no nada más de castigo de esa sociedad jerárquica de que quienes tienen el poder lo aplican a los más pobres, ¿sí? Sino alguna forma también de que esos violadores pues puedan tener una, ¿cómo diríamos, Ruth? Pudieran tener una alternativa para que no lo volvieran a hacer, empezando una formación con su propia familia, pero sí deben de ser detenidos porque está comprobado y deben de ser en parte muy bien castigados. No sé, esto lo tenemos que rediscutir. ¿Por qué? Porque siguen los que violan una vez, por lo general vuelven a violar.
En este país, cuando se investigue sobre sexualidad, van a haber muchos más, como los familiares, empezando muchas veces por el padre, el tío, el abuelo y los hermanos, son los que violan. Yo fui maestra y cuántos problemas no enfrenté de tener que ir a defender a la alumna cuando la misma madre, porque estaba en una situación muy difícil, no lo hacía. Y no porque fuera mala, sino que ella dependía de la suegra, del tío, del dinero, del apoyo económico. Y es una gama todavía que hay que investigar. Pero ¿qué le decimos a estas muchachas que ven como una confrontación hoy de generación cuando salen a la calle en un número increíble e importante? Aquí tenemos que dar una propuesta, una discusión, y yo creo que eso en el próximo libro podremos abundarlo. Ahora bien, creo que si bien es cierto, la mayoría de mis camaradas, haciendo cuentas, están en el medio intelectual, salvo excepciones de las que están en política y la que más ha ascendido hasta hoy, como Pati Mercado. Ella misma viene de la universidad, ¿no? Aquí todas, salvo Heder y yo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Sí hay una gran tarea. Aquí se encuentra entre nosotros Cristina Renault, y ella pertenece a las Hermilas, igual que Ana María Flores, igual que Yolanda Ledesma, ex camaradas que ya están integradas y están por entregar estas últimas dos su trabajo. Sueño que también Pati nos pueda dar su aportación. Y por supuesto que seguiremos nutriendo de más compañeras para que se pueda dar una alternativa sobre esto. No es posible también el número de feminicidios tan espantoso. Yo hablaba hace poco con una diputada y me decía, es que es así, en donde está el problema del crimen organizado, hay que decirlo, que ligado en su mayoría de veces a funcionarios, centralmente del régimen pasado, ya sé, hay que decirlo. Yo vivo en Oaxaca y les puedo recitar muchas cosas, pero no me voy a dedicar solo ahí. Entonces está el crimen organizado, por lo tanto suceden los mayores robos, mayores feminicidios, mayores asesinatos, ¿sí? Lo que llaman huachicol, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos dar nuestra aportación las feministas ante esta violencia brutal que se acrecienta en lugar de disminuir? Quizás como resistencia al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que nos prometió, pues, digamos, un México, gracias, un México que tenga una mayor independencia económica, financieramente hablando, que nos prometió una mayor autonomía política, pero los partidos tenían raíces en el poder, perdón, el PRI y el PAN, y no se van de noche a la mañana a desaparecer. El conservadurismo está vigente. Pero bueno, tenemos que hacer un frente, las feministas clasistas con las feministas aristocráticas, con las feministas del poder, con las feministas burguesas, etcétera, sobre cosas tan concretas que hoy siguen existiendo. Por lo que decíamos, contra la violencia, ahí nadie va a decir que no. Necesitamos también hablar, porque no solo en el Distrito Federal, donde el magisterio, en mi opinión, tuvimos mucho que ver, ya que aquí está despenalizado hasta los 3 meses el aborto, pero el movimiento magisterial en el 89, 90, 91, 92 centralmente, estuvimos trabajando en el grupo promotor por la maternidad libre y voluntaria, y fue allí donde yo le agregué feliz, porque caray, si no queremos tener hijos, pues que se nos den las condiciones de no andar clandestinamente exponiéndonos. Gracias, Ruth. Sino si además, si yo soy consciente y quiero tener hijos, pues que mis hijas y mis hijos tengan derecho a estar en buenas condiciones para que también yo, mujer, pueda desarrollarme en mejores condiciones, porque las que hemos sido madres sabemos que no es fácil, nada fácil, ¿sí? Y bueno, nunca sabré yo si en realidad deseaba o no el hijo, por mi tradición, yo decía, aunque sea un hijo voy a tener, gracias, y así fue. Pues allí está la agenda, parte de la agenda, compañeras. Muchas gracias. Gracias. Bien, les recuerdo entonces que tienen todos ustedes
y todas ustedes de 2 minutos para preguntas, los que gusten. 1 o 2. Máximo 5 por los tiempos. Y quienes gusten intervención, 3 minutos. A ver, perdón, preciso. Se tiene de 1 minuto a 2 máximo primero para preguntas, ¿no? De 2 minutos para preguntas y 3 quienes gusten intervenciones, Correcto. como máximo. Gracias. ¿Alguien del público? 1, 2, 3, 4, 5. En ese orden, por favor, participen. Gracias. Hola, buenos días. ¿Qué fue lo que más les impactó de sus actividades feministas dentro del partido, de sus alcances y limitaciones que tuvieron a la vez a lo largo de su actividad dentro del partido? Perdón, ¿a alguien en particular o...? No, Ok. o a todos y todas. Ok. Perdón, yo no te escuché ni Ruth. Ah, claro. ¿Cuál fue lo que más les impactó de sus actividades feministas dentro del partido? Sí. La 2. Sí, la 2. ¿2? Sí, al final se contesta en una ronda. Así es. Pregunta 2. La número 2, ¿a quién le di la palabra, por favor? Alfredo, Alfredo. Ok, como intervención. ¿preguntas? Ok. ¿Preguntas? Las personas Atrás. que pidieron la palabra, por favor. Perdón. Hola, mi nombre es Patti y bueno, mi pregunta va más centrada a cómo poder generar un discurso feminista incluyente y que pueda permear como a clases bajas y también como que no se ha radicalizado, porque siento que los dos problemas más grandes del feminismo hoy en día han sido que uno, lo han radicalizado, o sea, las esferas en lo público se ha radicalizado el discurso feminista como algo que separatista, como vengativo, como que no atañe al mérito, y en segundo plano como que también se ha quedado la discusión en una esfera académica. Pregunta como precisa, por favor. Muy alta. Bueno, ¿cómo lograr que el feminismo se pueda hacer incluyente y dejar de radicalizarlo tanto y hacerlo como centrarlo más? Gracias. ¿Quién más? ¿Habían otras 2 personas que querían preguntar? ¿No? Bueno, intervenciones. Adelante. Bien, yo quisiera saludarlas desde luego, después de, dicen que 40 años, yo creo que yo sumo más, ¿no? Desde luego, pero hay una anécdota que quiero decir. Cuando dentro del PRT se recibe la propuesta de las compañeras de que se forme la Comisión de la Mujer, ¿no? Pues se tiene que aceptar, porque además era un acuerdo a nivel internacional, pero se pone en crisis el buró político, ¿no? Porque dicen las compañeras, bueno, una comisión, igual que la comisión sindical, igual que la comisión estudiantil, deben tener a alguien del buró político en su comisión. Y entonces, pues el buró político entra en pánico, porque ¿a quién mandan?, ¿no? No había mujeres, ¿no? Y pues me mandaron a mí, ¿no? Me mandan a mí sin saber qué decir, qué hacer, y me acuerdo que en esa primera reunión que me tocó asistir, quise hacer una contribución que por ahí debió haber quedado, que era un análisis entre el machismo azteca o las costumbres y el colonial que recibíamos. No sabía qué más decir, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue queriendo explicar que el machismo mexicano era también peculiar, no nomás venía de Europa y no venía de otras partes, sino también tenía peculiaridades que se habían sumado durante el periodo colonial, durante la conquista. Y lo otro que quiero decir es cierto, tan se veía cerca la revolución en la discusión, por lo menos en los años 70, que era contrarrevolucionario tener hijos. Entonces dicen que los empezamos a tener clandestinamente. A mí me
me hicieron, no sé cuántos tengo a nivel internacional, y lo cual pues era parte del shock, ¿no? O por lo menos del no saber qué hacer ante eso. Precisamente era contrarrevolucionario porque la revolución estaba tan a la orden del día que no podíamos permitir distraernos, ¿no? Bueno, pues todavía no llega la revolución. Y dicen que ahora es pacífica. Bueno, la contrarrevolución está a la orden del día. Y por último, una parte que sí creo que es eje de la contribución del movimiento feminista, trotskista, socialista, es lo siguiente, que aparte de esto que decía Heder con mucha energía, con mucha fuerza, que es la lucha por decidir sobre ellas mismas, organizarse, pensar y autodecidirse. Eso era una parte fundamental, pero la otra parte nunca se perdió la relación en un conflicto y una lucha de clases, ¿no? Entonces, en ese no perder esa referencia, que era una referencia que venía del marxismo, del socialismo, el no perder que la lucha de clases es mucho más allá que la autoorganización de un sector. ¿Cómo combinar eso? Exactamente fue donde las compañeras contribuyeron. Y termino precisamente por algo que hoy día está. Sí es cierto, la violencia, machismo y todas esas consecuencias es a todas las mujeres, no importa la clase social. Pero una cosa es eso y otra cosa es que todas sigan siendo las mismas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la violencia a la esposa de Slim que la violencia a la obrera, a la ama de casa, a nuestras compañeras de clase. Entonces, de ahí a la contribución que debe venir, que es un esfuerzo enorme que les toca también ayudarnos, es rehacer la teoría de todo el feminismo a la actualidad, ¿no? Porque precisamente hay demasiada elaboración que lleva a lo que una de las compañeras preguntaba. Hay extremos enormes, pero creo que aparte de recuperar historia, también hay que recuperar la teoría clasista, de la cual muchas de ustedes ayudaron y creo que podrán ayudar mucho más. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Uno? ¿En ese orden? ¿Uno? ¿Dos? Adelante, por favor. Okay. 3. Estaba dudando si de hablar o no, porque casi no tengo voz. Espero que me escuchen. Estoy súper ronco. Bueno, ya no es una participación, más bien en el transcurso ahorita se me ocurrió una pregunta. Entonces, me gustaría, retomando el concepto de un relato y una anécdota que tiene este libro muy personal de todas y cada una de ustedes, que me dijeran, si es que recuerdan, yo sé que es parte de un proceso, pero ese momento en que ustedes mismas se definieron como feministas, de todos los feminismos, aparte como feministas trotskistas, ¿hubo algún clic, alguna anécdota concreta en la que ustedes dijeron, a partir de este momento yo soy feminista trotskista? Me gustaría saberlo. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar para felicitarlos, ¿verdad? Yo pertenezco a esa tendencia ideológica también, el trotskismo, y eso que relataba ahorita Alfredo, precisamente cuando se puso en crisis el partido porque no había mujeres, pues a mí me tocó también en Juárez. Yo fui de la Comisión de Mujer, ¿sí? Y sí me tocó, ¿verdad? Tanto fue la influencia de lo que yo leí para nutrirme de todo lo que escribían Alejandra Kollontai, ¿verdad? Que por cierto mi hija lleva su nombre, hasta allá llegó la influencia. Alejandra Kollontai, de Simone de Beauvoir, pues de lo que pudo contribuir Rosita, pero me impresionó mucho lo que escribió Federico Engels acerca de esto de la verdadera liberación de la mujer, algo que definitivamente no veo en las feministas, ni las de antes, que sí lo discutíamos, ni las actuales, ¿no?
esa parte, no sé, anda, reiteradamente menciona la cosa del patriarcado, que es en esencia fundamental del capitalismo, ¿verdad? ¿Sí? De la propiedad privada propiamente, que hace a su mujer su propiedad privada, porque es el único proveedor, ¿verdad?, de la familia. Y en la medida que ha avanzado toda esta gran industrialización, pues la mujer ha tenido una cierta liberación en su independencia económica, ¿no? Esa independencia económica se ha logrado en la medida que se incluye dentro de las filas asalariadas, ¿no? Y ya no depende definitivamente ya no depende del hombre. ¿Qué pasó con la socialización de las tareas domésticas como liberación para las mujeres? ¿Verdad? Las guarderías, el planchado, la limpieza de la casa, la comida, etcétera, todo lo que planteaba eso. ¿Qué pasó? A mí me parece fundamental la lucha de las feministas sobre ese aspecto, ¿no? Gracias. La siguiente, por favor. Compañera. Muy buenos días. Pues quiero felicitarlas porque me encantó el libro, ya lo leí, el libro de las Troscas. Y sí quisiera que nos invitaran a las sonorenses a escribir nuestra experiencia del feminismo en Sonora, porque somos las pioneras del feminismo en Sonora. Justo cuando platicabas, Heather, de que salimos a los sectores sindicales, campesino, el movimiento urbano, estuvimos allí impulsando precisamente las demandas del feminismo, las acciones afirmativas, lo hicimos, permeamos prácticamente, estoy hablando del estado de Sonora, el estado de Sonora con nuestra intervención. Fuimos las primeras inclusive que empezamos a celebrar el 8 de marzo, habíamos 4 que nos plantábamos en el mercado municipal con las demandas esas que acaban de mencionar ustedes. Entonces, esa experiencia, pues es una experiencia muy bonita, que creo que tiene que ser rescatada en la historia del movimiento feminista y que efectivamente ha sido silenciada. Cuando yo he presentado inclusive libros de historia sobre el feminismo y no aparecen las trotskistas. Yo misma allí mismo he reclamado, pero bueno, yo creo que está bien, como se decía por aquí, pues nosotras tenemos que empezar a escribir esta historia y espero que nos inviten. Hay mucho que platicar, por ejemplo, sobre el feminismo que se impulsó en el movimiento campesino en Sonora, el feminismo que impulsamos en los sectores sindicales, en las maquiladoras. Toda esta parte, pues a Pati y a mí nos tocó inclusive viajar hacia Nogales, en aquel tiempo en el que se hacía este trabajo en las maquiladoras, cuando estábamos con lo de ¿qué era algo así de la industria, ya ni me acuerdo, el giro a la industria, que nos dimos a la tarea de entrar a sectores de trabajadores, trabajadoras, y donde yo tuve la posibilidad inclusive de tener una carrera sindical así muy vertiginosa. A los 4 años fui secretaria del sindicato de telefonistas de aquel tiempo en Sonora y allí impulsé demandas de mujeres. Entonces, invítennos también a escribir. Gracias. Gracias, por supuesto. De hecho, se piensa hacer una segunda edición con más compañeras, como ya lo comentaron todas, ¿verdad? Adelante, ¿alguien más? Si no, se cierran las intervenciones o preguntas. Compañeros, ¿nadie más? Adelante. Por aquí en el micrófono. Hola, yo soy Luis Enrique y en sí tengo como una duda del símbolo, qué significa. Ustedes crearon todo el diseño y cuál es su significado. Ah, sí. Tengo una duda sobre el símbolo, qué significa. Ustedes lo crearon y más que nada, sí, bueno, saber cuál es el significado de las dos partes.
Bien. ¿Alguien gusta responder la primera pregunta, por favor? Compañeras presentes. ¿Sí? Bien, miren, bueno, adelante. Fue un proceso, fue todo un proceso desde el feminismo dentro del trotskismo. Desde el GCI, el Grupo Comunista Internacionalista, que surgió del 68, y después nos convertimos en otras organizaciones y nos unimos, ¿no?, para conformar el PRT de los 70s. En ese proceso, cada quien veíamos sobre el feminismo, pero lo que nos unió y los que nos fue uniendo fueron las demandas, ¿sí? Y sobre todo otros grupos feministas que fueron surgiendo y nos agrupamos. Por ejemplo, aquí hay compañeras que estuvieron en el grupo, en el GAMU, Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, que estuvieron en Madres Libertarias, otro grupo donde también estuvimos. Estuvimos algunas en sindicatos, ¿no?, automotrices, también ahí participando como líderes, hasta comité de huelga y de revisión, y nos fue como en feria porque nadie quería a las mujeres, era la mayoría hombres. Imagínense, en Dina, Renault, la mayoría eran hombres y nosotras éramos pues dos, ¿no?, Patricia y yo. Entonces, ella fue del comité de huelga en el 82 y yo fui de la comisión revisora. A ella le fue mejor, a mí me corrieron, porque era un momento muy difícil. Pero lo que quiero darles a entender que fueron toda una serie de situaciones donde nosotras participamos, y lo que nos unió fueron las demandas. ¿Sí? Las demandas contra la violencia a las mujeres, las demandas por el derecho a decidir, por el aborto libre y gratuito, que presentamos una primera ley sobre el aborto, se la presentamos al primer grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, donde participaba el PC, el Partido Comunista, y le presentamos la primera ley en el 79 y pues se congeló. Sí la presentaron ellos, pero se congeló. Entonces, hicimos muchas cosas, pero fue todo un proceso. Bien, la compañera que acaba de hablar es la licenciada Ana María Flores, que es otra trotskista, otra camarada trotskista, de la cual esperemos que en la siguiente edición ya nos haga una aportación, ¿verdad? Ahorita lo hizo un poquito, porque fue una de las que dio el giro obrero, ¿no?, por ejemplo. Bien, adelante las compañeras. Siguiente pregunta, respuesta, por favor. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Adelante. La primera pregunta que hacía la compañera que está aquí enfrente sobre qué nos había llevado al feminismo, efectivamente fue un proceso, pero sí hubo un momento, como tú dices, que hubo el clic, ¿no?, un momento de corte, de ruptura en nuestra propia existencia. Yo estaba en el CCH Azcapotzalco, donde fue asesinado nuestro camarada Alfonso Peralta. A mí eso, saber que yo estaba en una universidad, en una escuela, en una institución académica y que ahí habían asesinado a un profesor, una figura muy importante para un estudiante, fue impactante. Y entonces yo me empiezo a vincular con una organización que era precisamente el PRT, y entonces ahí plantean que una de las tareas de la célula era hacer trabajo feminista. Como yo era la única mujer en la célula, pues me indican que yo tengo que hacerlo en coordinación con la profesora Susana Vidales, que ahorita no se encuentra en estos momentos. Organizamos una semana de conferencias sobre cuestiones feministas y precisamente ahí conocí a Patti, quizás ella no recuerda, pero ella fue a dar conferencia al CCH Azcapotzalco, quizás sería 78, 79. Entonces ahí fue donde comienza, es también el momento en que se unen varias organizaciones para formar lo que fue el Frente Nacional de Liberación de las Mujeres, el FENALIDE. Entonces es un momento histórico propicio para empezarse a cuestionar sobre la doble opresión de las mujeres, pero es también
en parte un proceso subjetivo, ¿no? Se combinan ambas situaciones. Posteriormente, mi formación feminista se debe al compañero Alfredo López, que se encuentra aquí, que siempre me invitaba a todas las reuniones. Yo la tarea que tenía en el partido era encargarme de enviar las publicaciones a todas las secciones de la Cuarta Internacional, y entonces yo decía, bueno, ¿por qué me lleva a las reuniones? Y yo mi tarea en el partido es enviar publicaciones, y pues después me di cuenta que era eso, ¿no? Que el compañero estaba abonando a mi formación trotskista y feminista. Yo creo que mis compañeras también tendrán mucho que decir sobre este momento de ruptura. La venta de la publicación del libro de feministas trotskistas lo pueden adquirir. Enfrente de la librería El Sótano existe un puesto de periódicos que tiene una mampostería en forma de como madera, así parece como una biblioteca pequeñita. Ahí pueden encontrar el libro de feministas trotskistas para quienes están preguntando por redes. Sobre Paseo de la Reforma, ¿no? Enfrente de Bellas Artes. No, es Juárez, donde está la librería del Sótano, Avenida Juárez, enfrente, por la Alameda. Adelante. Senadora. Betty. Creo que las presentadoras, sí. ¿no? Ok. Adelante, adelante. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ana María Flores, fue un proceso, ¿no? Primero debo decir que por un amor a la gente pobre, a las y los trabajadores, ese amor fue el que a mí me llevó a estar en una organización, en un partido de clase. Ya antes había tenido encuentros con la gente de Berto Castillo, fui también del PP a nivel de la ciudad durante un año, 73-74. Pero en el PRT, antes de que se formara en el 77 el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer, donde por cierto otra mujer trotskista muy importante, Lucinda Nava, era de la Secretaría de Acción Femenil, y ella aportó mucho como el servicio de CENDIS para las hijas de los trabajadores, en fin. Antes de eso yo me acuerdo, estaba en antropología en el 76 y obviamente había una fracción de trabajo del magisterio poco después en el 77. Y entonces decían, bueno, tanto en una ocasión me tocó en antropología y en otras varias ocasiones en la fracción de trabajo del magisterio o con mis compañeros de los grupos canibalistas, nosotros también éramos muy caníbales en la izquierda. Entonces me decían, oye, pues si eres trotskista y eres feminista, acuéstate conmigo, ¿no? Pues yo los mandaba por un tubo. Entonces, y dije, ¿por qué me voy a acostar con quien yo no me quiero acostar? Nada más porque dicen que soy feminista y porque soy trotskista, pues no. Entonces traté de informarme más y por supuesto que cuando ya nos reparten unos folletitos en el Frente Nacional y todo esto, hablan de algunas demandas, pues con otra compañera también del Istmo, por cierto, se forma la primera Comisión de la Mujer en la fracción del Magisterio en el 77 y tuvimos que ver cómo nos armábamos, ¿no? Por un lado. En cuanto a los símbolos, significa el que tiene la hoz estilizada con un martillo y un número 4, es la clase trabajadora que se simboliza por el martillo, la hoz del campesino y el número 4 que es el cuarto partido mundial llamado Cuarta Internacional. Ya les decía que antes fue la primera internacional fundada por Carlos Marx y Federico Engels allá por 1871. Bien, y decía la primera compañera la pregunta de que había mucha, como que le preocupaba la radicalización o el confrontamiento de las actuales feministas que hasta incluso se han manejado con el epíteto de feminazis, ¿no? Fíjense que cuando empieza alguna revolución, como incluso la mexicana, se cometen pues muchos desperfectos, vamos a decir así. Muchas mujeres mexicanas fueron violadas por los mismos revolucionarios,
Pancho Villa tenía todas las mujeres que quería y la que no quería, pues se hacía de ella, ¿sí? Sin embargo, yo creo que es poco lo que ahora las jóvenes están diciendo, de lo que no quieren que les hagan en su cuerpo y que quieren decidir libremente, gracias, lo que pues es válido, y por eso creemos de que hay que ver las formas. Sí son incluso agresivas y violentas, nos daba un ejemplo Georgina, ¿no? Bueno, nosotras no vamos a solucionar nada, pero podemos entrar en ese proceso dando propuestas quizás y alternativas, ¿sí? Porque nosotros estamos por un mundo feliz, donde hombres y mujeres tengamos iguales derechos, y es una utopía, pero bueno, en eso estamos. Gracias. Bueno, decía por ahí una persona, ¿cómo generar un discurso incluyente? El discurso del feminismo ha sido incluyente. Dentro de la teoría del materialismo histórico y dialéctico, hay una parte en donde nos dice Engels que tenemos que separar, por cuestión de método, cuestión pedagógico, separar esa parte para después integrarla al todo. Entonces el feminismo es esa parte y se integra al todo. Es decir, tenemos una lucha como mujeres que somos, independientemente de la clase social a la que pertenecemos, pero también estamos dentro del contexto de la lucha de clases. Entonces, sí tenemos, y sobre todo en el trotskismo, un discurso incluyente. Decía la misma persona, otra, no sé, se ha radicalizado el discurso feminista. Bueno, ¿qué es la radicalización? La radicalización es ir a la raíz de los problemas. Entonces yo creo que es positivo que se haya radicalizado el discurso y también las acciones de las compañeras. Eso de feminazis se la han impuesto, se los digo porque en la facultad mis alumnas, muchas de ellas que estaban ahí, tienen un organismo feminista ahí en la facultad, me decían preocupadas de que les decían feminazis, que porque supuestamente eran radicales. No, si radical es defender tu derecho a expresarte libremente, aunque te equivoques, tenemos la libertad de equivocarnos. Si tú tienes la posibilidad de ir vestida de shorts y nadie tiene por qué decirte absolutamente nada porque vas vestido en shorts. Yo les decía, bueno, y los hombres que llevan su camisa abierta y se les ve su pecho, sus vellos, ¿no? Bueno, pues también nos llama la atención y no lo andamos tocando. Entonces, tienen la libertad también de vestirse como quieran, de pintarse como quieran y de caminar como quieran y a la hora que quieran. Sabemos que es peligroso a determinadas horas o en determinado lugar, pero eso es lo que le han llamado feminazis y que se han radicalizado, porque han defendido su derecho a conquistar los espacios que antes eran de los hombres. Tú sales a la calle, cualquiera de nosotras las mujeres que salimos a la calle, siempre hay un disque piropo, ¿no? O un tocamiento, y eso significa, tú eres de la casa, no debes de salir. Siempre quieren que regresemos a la casa. Entonces, si tú sales y tú te vistes como quieres o te peinas como quieres, ya estás radicalizada y eres feminazi. Esto es en realidad una política en contra de las feministas, en donde han tratado como toda la vida de denostar el feminismo. Bueno, en relación… nos decía que no había que radicalizarnos tanto. No, pues sí, si no, imagínense. Gracias. Dice, si recuerdan el momento en que ustedes dijeron ser feministas trotskistas. Bueno, yo siempre, desde muy pequeña, siempre como que esbocé un poco la cuestión del feminismo inconscientemente. Y ya posteriormente, ante la opresión que yo viví personalmente, yo soy casada, me divorcié,
fue que yo encontré en el PRT, o sea, el PRT a mí me arropó en la cuestión del feminismo y pude tener con acciones concretas del PRT, sobre todo de la sección universitaria, las compañeras y los compañeros, pude hacer acciones para que mi ex marido se fuera de la casa y no entrara porque ya estábamos divorciados y entraba y me pegaba, ¿no? Entonces, a partir de eso fue que yo sí me definí como feminista trotskista. O sea, desde mi punto de vista, yo sí defiendo la cuestión de que lo personal es político. Y la cuestión que decía, que creo allá está el compañero atrás, que no se ve la teoría marxista. Claro que vemos la teoría marxista, imagínense, abrevamos nosotras de todas las teorías de las feministas Rosa Luxemburgo, Inés Arman, todo lo que luchó Inés Arman, ¿no? Y las pláticas que tuvo con Lenin para que se organizara el Congreso de Mujeres Obreras. Entonces, claro que abrevamos de ahí, Rosa Luxemburgo, Kollontai, y siempre ha sido dentro del trotskismo una teoría marxista y feminista y diferente de los del PC, que precisamente ellos eran los que decían que después se atendían las cuestiones de la mujer y que Lenin se lo argumentó a Inés Arman también, ¿no? Porque iban a distorsionar la cuestión de la revolución. Entonces decían, pero en este momento son mujeres que también están participando y que participaron en la revolución y tenemos que hacer ese congreso de mujeres obreras. Y bueno, después ya se instaura el 8 de marzo, el Día Internacional, debido a Clara Zetkin. Gracias. Bien. Heather. Sí, bueno, varias compañeras ya han respondido a alguna de las preguntas, pero entonces, ¿qué fue el clic? ¿Qué fue el momento de clic? En mi caso, yo me hice primero trotskista. Yo no era feminista especialmente, pero era profundamente humanista y me hice feminista cuando en el GCI, cuando llegué a México era GCI, me di cuenta que algo que para mí era obvio, que si todos los trotskistas teníamos y pensábamos que la clase obrera tenía que luchar y defender a los más oprimidos de cualquier país, el país en donde estuvieras, porque eso no incluía a las mujeres. Pues a mí me tocaba y yo sabía que yo era oprimida. No lo había pensado demasiado porque pensé que era parte de toda la liberación que buscábamos crear. Y cuando encontré que mis compañeros, particularmente los varones, pero también muchas compañeras decían, no, eso es general y es todo mundo es pequeño burgués. Es pequeño burgués, eso no es para ahorita, eso no importa. Lo que importa es la lucha general. Y yo dije, bueno, y la lucha de los negros, y la lucha de los indígenas, y la lucha de los… Eso nunca hemos dicho que eso es para después. Por lo menos en este país deberíamos de hablar de la lucha de los indígenas. Estamos hablando del 74, nadie hablaba de eso más que los campesinos y los indígenas. Pero entre marxistas se hablaba muy poco de eso. Pero no podían decir que no. Con lo de mujeres, sí, con toda la libertad decían, no, eso no importa. Bueno, a partir de ahí yo dije, no. Y eso salió porque escribimos un artículo que de hecho escribió mi compañero y lo firmamos dos compañeras, y levantó tal ámpula que tuvimos que empezar a defenderlo. Creíamos lo que ahí decía, pero nos sorprendió la respuesta de nuestros propios camaradas. ¿Y qué son las cosas que más difíciles encontré dentro del partido? Era tener que hacer un montón de cosas que jamás me imaginé que iba a hacer. Nunca. Hacer una gira por América Latina, ir a Europa, hablar en un congreso mundial, hablar en un congreso nacional, hablar en el comité central. No,
todo eso, todos esos pasos, aparte del primero que tú citaste, que fue que me desmayé de plano, eso fue, fue lo más difícil. ¿Y por qué? Porque uno estaba plenamente convencida de lo correcto y de lo necesario de lo que estábamos peleando. Nos costó mucho, y sí nos dijeron feminazis aún dentro del partido, ¿no? Pero a la larga, pues sí ganamos la batalla. Yo considero que ganamos la batalla. Fuimos, como dice muy bien Mireya, fueron pioneras no solo aquí en el Distrito Federal, sino compañeras en todo el país, en todos los movimientos, como señalaba, y necesitamos que ellas estén representadas en cualquier cosa que tenga que ver con el feminismo trotskista de este país. Y bueno, ya explicó Betty, me parece, perdón, lo de la Cuarta Internacional, pero el gameto, el otro símbolo que está ahí arriba, sin el puño es el tradicional símbolo de mujer, y el puño significa poder. Tradicionalmente, a diferencia de lo que fue Echeverría, que dijo que era fascista, el puño levantado en alto, y nosotros dijimos no, el puño esto es muy fácil de romper los dedos. Si se juntan, y por eso se levanta el puño en las manifestaciones, porque es el poder de la unidad. Y entonces eso es el poder de la unidad de las mujeres. En cuanto a lo radical y el discurso, yo creo que contestó bastante bien Estela. ¿Qué es lo que necesitamos hoy, sin embargo, ¿no? Es radical, el feminismo es radical, es una crítica radical de la sociedad, va a la raíz de la sociedad. Entonces, de radical a mí no me asusta que me digan radical. El problema es cuando entra la violencia a las discusiones o a los actos políticos. Ahí sí pongo mi raya, ¿no? De que entonces lo que yo creo que necesitamos hacer para integrar un discurso que por supuesto que es, en mi caso, en nuestro caso, es marxista, ¿no? Y no ha desaparecido para nada la cuestión de las tareas domésticas. Eso sigue siendo parte de un programa marxista general del feminismo. Y bueno, la primera línea de eso es la defensa de las guarderías en este país para todas las mujeres, y no se diga los refugios para las mujeres violentadas, porque ni modo de levantarte a las 3 de la mañana con tus hijos y salir a la calle, y a dónde vas, tienes que ir a un refugio. Tiene que haber ese tipo de cosas. Eso es parte de las tareas domésticas, ¿no? De salvaguardar la seguridad física de las mujeres. Pero lo que tenemos que hacer es establecer diálogo político. No hay otra. No hay otra en el movimiento. O sea, con compañeras con algunos pequeños grupos que han tratado de deslegitimar el derecho de las mujeres trabajadoras de llamar a la marcha del 8 de marzo, a las que hemos invitado 1001 veces a que participen en la organización de las marchas, y al señalar poquitas compañeras, pero muy físicamente violentas, al tratar de parar un meeting llamado, o sea, ahí sí ya no es cosa de diálogo, ya es cosa de pararlas, no permitir que te quiten el derecho de manifestarte libremente. Pero todas las demás, y esas mismas compañeras en otras circunstancias, hay que establecer diálogo político, no hay más para integrar un discurso y entendernos. Y por eso creo que un libro de este tipo puede ayudar en eso. Es una pequeña contribución. Obviamente la cotidianidad del quehacer político, y no permitir efectivamente que un sindicato o un partido trate de apoderarse. Hay prácticas malas en los movimientos, existen, hay que combatirlos, y como dijo Pati al inicio, lo hemos combatido de manera
consecuente durante, bueno, debo decir, 45 años. Gracias. Betty, ¿gustas cerrar algo por tu parte? ¿Ya no? Oye, le solicitamos a Pati Mercado, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Le quiero dar las gracias al canal del Congreso por haber estado aquí en esta transmisión en vivo. Me parece que, digamos, la presentación y el haber hecho este libro, creo que en este momento el movimiento feminista y de mujeres está en un momento de efervescencia, en un momento, digamos, hay un momento vivo en América Latina y en México y en el mundo también, de este movimiento y, digamos, conocer, ¿no? Conocer cuál ha sido la propuesta feminista desde mujeres socialistas, en este caso mujeres trotskistas, cuál ha sido la experiencia que se vivió, cuáles fueron los debates en ese momento, cómo se resolvieron esos debates y traer ese conocimiento, esa experiencia pues a la nueva realidad, ¿no? Que creo que sí vienen y se están dando cambios muy importantes. Yo estoy leyendo ahorita un libro que se llama 10 razones para ser de izquierda. Una de las cosas que perdimos en este periodo neoliberal es supuestamente que se borraba las derechas y las izquierdas, ¿no? Y me parece que hay que reflexionar sobre eso, porque a mí me parece que no, que hay cuestiones que definen a las derechas de las izquierdas y cada quien defiende con toda legitimidad, ¿no? Nadie está excluido de poder decir lo que quiera sobre el futuro, el presente, los derechos, las libertades, una sociedad igual, pero la izquierda ha luchado siempre por la igualdad. Y ahí, por ejemplo, hemos sido capaces, y creo que las trotskistas lo analizábamos, yo me acuerdo de Heder y de muchas, debatiendo la posibilidad de los frentes interclasistas por algunas reivindicaciones. Y sí me parece, Alfredo, y lo quería decir, que una mujer con el ojo morado, la más rica y la más pobre, por supuesto que puede haber alianzas interclasistas para que ninguna de las dos sea violentada por el hecho de ser mujer y por esta violencia sexual. Entonces me parece que hay muchas cosas, digamos, que reflexionar en este nuevo momento de México y del mundo y digamos, hay cuestiones. Yo estuve en España y es muy impresionante cómo el movimiento feminista joven están reeditando las editoriales a feministas de hace libros, digamos, sobre teoría feminista de hace 30, 40 años. Los están reeditando porque se están comprando esos libros, porque se están, digamos, debatiendo, o sea, dónde nos equivocamos, qué hicimos mal. Vamos a ver la historia para saber qué sigue por delante. Entonces me parece muy importante en este sentido este libro. Es una experiencia, no es la más importante, la más significativa, pero me parece que es una experiencia de una corriente feminista muy importante, con mucha influencia, con mucha valentía, como decía Mireya Escarón en Sonora, la primera, ¿verdad? Y entró y a los 3 años ya era la secretaria general del Sindicato de Telefonistas en Sonora. Es decir, es la vida, ¿no? de mujeres que pusieron su tiempo, su energía, su inteligencia en un momento muy importante del país, que ha arrojado grandes frutos en términos de derechos de las mujeres, pero que efectivamente falta mucho y hay en este momento una discusión desde si tenemos una mirada punitiva del tema de violencia, ¿no? O tenemos otro tipo de mirada, que ahí también me parece que este movimiento feminista trotskista siempre ha sido como muy reacio a las alternativas punitivas, ¿no? De castigos, digamos, y mucho más de propuestas más de construcción, de entendimiento, ¿no? Menos violentas, digamos, ¿no? El trotskismo viene de algo tan violento como el asesinato de quien formó esta corriente, que fue León Trotsky, asesinado por
tener diferencias, ¿no? Por su forma de pensar y de ver la vida y lo que había que hacer en el mundo y en los países y en el socialismo soviético, bueno, en el socialismo de la Rusia, que me parece que por eso somos una corriente que le huimos a las miradas punitivas siempre, ¿no? Y estamos más bien sobre otro tipo de propuestas. Entonces, pues de verdad, felicidades, muchas gracias por ponernos este libro en la mesa, porque bueno, a todas nos hace pues reflexionar también sobre lo que hemos hecho y qué podemos aportar ya en este momento de nuestras vidas, ¿no? Que bueno, pues ya llevamos unos añitos, entonces qué podemos como aportar o preguntar en el debate y a mí me parece que pues nos enseña que ser de izquierda es una propuesta humanista, es una propuesta igualitaria, es una propuesta que pone el énfasis en la mejor vida para la gente. Pues muchísimas gracias por estar acá. Bien, agradecemos a la senadora por la presencia de ella, su testimonio y a cada una de las del podio y a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, que seguramente están aquí por el interés de todo lo que implica y todo lo que significa hoy en día el movimiento de las mujeres y ante todo el discurso feminista que finalmente, más que finalmente, en esencia es un problema patriarcal del poder, el problema del poder siempre, ¿no? De que siempre han sido los hombres, ¿no? Que han escrito y han hablado y han hecho. Entonces, agradecemos su presencia de cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, los libros van a estar aquí, también nosotras aquí para preguntas. Sí. Gracias. Feminista.